Bienvenido a Leales y Traidores a la 4T. Buenas noches a todos. El día de hoy tenemos nuestro cuarto programa con la maestra Daniela Cárdenas. Maestra, bienvenida. Gracias, es un placer estar otra vez aquí con usted. Perfecto. El día de hoy vamos a manejar nuestro programa de una manera un poquito diferente. Más que hacer una simple pregunta y que la maestra desarrolle el tema, digamos, a manera de monólogo 10 minutos, vamos a hacer un poquito más de diálogo. La pregunta que voy a plantear, pues más bien va a ser un tema para que la maestra nos explique y bueno, y algunas veces voy a intervenir para ir dilucidando el tema, bueno, que me quede claro, hay muchas cosas obviamente que desconozco y bueno, así vamos a ver cómo resulta nuestro programa y bueno, debido a la retroalimentación que nos han dado, pues esperemos que les guste de esta manera. Y bueno, y para cada, digamos, para cada tema vamos a ocupar igual 10 minutos. Y bueno, vamos a plantearle a la maestra Daniela, si no tiene inconveniente, el tema para el día de hoy, para que lo platiquemos, digamos. Entonces, maestra, mire, una de las inquietudes que probablemente muchas personas hemos tenido últimamente es los efectos de la pandemia en muchos sentidos. Por ejemplo, a mí me inquieta mucho la afectación en el sentido ideológico, ¿no? Ya que, bueno, usted obviamente tiene una preparación como filósofa, pues obviamente nos puede orientar en eso de manera amplia. Y a mí me gustaría saber qué piensa, qué ha visto usted, qué ha cambiado, en qué ha afectado en cuestiones ideológicas esta pandemia. Se lo digo porque, por ejemplo, hay personas que piensan que deberíamos, por ejemplo, encerrarnos completamente. Hay otras personas que piensan que simplemente debería de ocurrir la selección natural y ya. Hay personas que dicen, bueno, es que cada vez hay menos recursos, ¿no? Las cosas están empezando a subir de precio, deberíamos de quitarle a los que no producen nada y darles a otros, o debería ser más democrático todavía todo, bajarles el salario al mínimo a todos los gobernantes, es decir, muchísimas ideas. ¿Qué nos puede platicar de lo que usted detecta de cambios de ideología? Por supuesto que sabemos también que los medios de comunicación ejercen también bastante manipulación, pues ya no son medios de comunicación muchos de ellos, ya realmente son medios como de propaganda, pero tratan de impulsar, como le dirían los especialistas, la narrativa, ¿no? De la sociedad hacia un cierto lado o frenar o ahogar hasta ideologías o intereses, ¿no? De algunos grupos sociales. Entonces, a mí me gustaría que usted nos platicara qué cambios está usted viendo con la pandemia y qué impactos, digamos, en la ideología o las ideologías que predominan. Adelante, maestra, por favor. Bueno, Ernesto, estás planteando un tema eh, escabroso. Hay temas que en este momento todavía, incluso en las redes sociales, es difícil abordar abiertamente, pero bueno, tratando de quedarnos dentro de lo políticamente aceptado, dadas las community guidelines de, de las redes sociales. Efectivamente, eh, hay, hay una imagen de consenso dentro de los medios de comunicación tradicionales. Sin embargo, debemos reconocer que existen otras versiones, existen otras aproximaciones a todo este fenómeno de la pandemia, que finalmente solo es posible conocerlas a través de medios alternativos, ya sea las redes sociales, pero también algunos sitios o portales en Internet, donde también se pueden observar otras versiones. Hay dos planos en los que vamos a abordar este tema. Me imagino que tú querrás abordarlo sobre todo en el caso de México. Te Exactamente. menciono
brevemente cuál es el panorama a nivel internacional para que después lo aterricemos en México y lo veamos desde una perspectiva que yo veo que no se toca mucho al interior del país, ¿no? Incluso Sí. dentro de la narrativa de los youtubers. Y es que a nivel internacional existe una disidencia muy clara con respecto a incluso la validez de lo que se conoce como lockdown en inglés, es decir, el cierre de la economía, de las Bien. fronteras, incluso de la imposición de ciertas medidas de distanciamiento social. No voy a ahorita entrar en el tema de si es bueno o es malo, pero sí es necesario conocer que estas vertientes tienen mucha fuerza. Por ejemplo, en países de Centro Europa, como podría ser Austria, Alemania, Hungría, Polonia, Dinamarca, donde realmente ha habido, incluso Francia, donde ha habido enfrentamientos bastante importantes, Sí. que por lo menos en la prensa mexicana prácticamente no se mencionan, y cuando se mencionan como actos prácticamente terroristas. En el caso de Estados Unidos, en el caso de Canadá, estamos Sí. hablando de Norteamérica, tampoco se distingue muy bien dentro de la prensa mexicana que existen estados que incluso no reconocen la necesidad de un cierre. Estados como Florida, como Texas, como algunos del Midwest, de Sí. hecho nunca cerraron sus economías, nunca aceptaron el distanciamiento social abierta, y curiosamente tienen bajísimas tasas de contagio, que no son mencionadas ni en la prensa de estos países, ni en la prensa mexicana, pero que sí son registradas por las redes sociales y por medios alternativos. Entonces, esto es necesario que tu público lo sepa. Sí. Ahora, aterrizando en el caso de México, perdón, ¿querías decir algo? No, estaba confirmando. Lo que pasa es que se interrumpió un poquito la transmisión, pero sí se comprendió bien la idea. Ujú. Sí, adelante con Ok, México, maestra, sí, adelante. en el caso de México, eh, el caso es un poquito difícil porque, como ya mencionábamos antes de empezar la entrevista, eh, desde que empezó el gobierno de Andrés Manuel, y más concretamente durante la pandemia, se verificó en la práctica realmente un desmembramiento de las políticas, digamos, con respecto a la pandemia. Ujú. Tuve la oportunidad de estar en México este verano y lo pude verificar por mí misma, que hay estados que finalmente, incluso lo dijo abiertamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, que él dejaba en los gobiernos la responsabilidad, ¿sí?, de las medidas que se fueran a tomar, y prácticamente podías ir atravesando los estados, ir atravesando las comunidades, y las prácticas eran muy distintas, incluso muy radicales, sobre todo en ciertos estados del sureste. Sí. Si las medidas fueron tomadas incluso de manera comunitaria, ¿no? Sí. Entonces, no podemos hablar, digamos, de una política frente a la pandemia que pueda basarse, yo creo que en este caso, en una ideología como tal, por lo menos no en una ideología política clara. En realidad, yo creo que eso es algo que se le ha criticado mucho a Andrés Manuel, que en apariencia él primero no subestimó el alcance del virus, después creyó oportuno seguir las recomendaciones de su secretario de salud, el licenciado López-Gatell. Después criticó también el papel que podía tener el gobierno federal frente a los estados, dejándoles manga ancha. Después también criticó los excesos de los estados, de algunas localidades. En fin, tanto al interior de la prensa mexicana como al exterior se ha criticado mucho este ir y venir en cuestión de política sanitaria. Y sobre todo en el caso de México ha dado la vuelta, ¿no?, como el ejemplo de la sin razón,
en segundo lugar después de Brasil. Sin embargo, por lo menos en cuestión ideológica, tenemos que recordar que, como te digo, no hay un consenso, primero con respecto a la validez que pueda tener un organismo, la Organización Mundial de la Salud, para verificar este tipo de lineamientos que van contra una práctica de prácticamente más de 70 años de política pública, donde las asociaciones que la financian son realmente muy cuestionables, como es el caso de la Fundación Belinda y Bill Gates, con que prácticamente financian el 60% de la Organización Mundial de la Salud, etcétera, ¿no? Entonces, no metiéndome más en situaciones bastante polémicas como las que acabo de mencionar, y yendo directamente a los efectos que esta controversia entre las políticas que llamamos nosotros en relaciones internacionales, las políticas transnacionales y las políticas nacionales, y centrándonos un poco en el caso de nuestro país, hay que observar una cosa. El gobierno de México, al igual que otros 3 países del mundo que son, me parece, República Dominicana, si mal no recuerdo, Uzbekistán y otro país de África que no recuerdo bien, solamente 4 países en el mundo no impusieron la vacunación obligatoria ni el cierre obligatorio, salvo en momentos donde la tasa de muertes rebasó los límites que se consideraban viables. Esto ha sido muy criticado por estas organizaciones transnacionales. Sin embargo, ha reportado a México y a las naciones que no se sometieron a esto una tabla de salvación frente a lo que podría haber resultado un cierre completo. Sí. Como